y luego la subiré a YouTube. Entonces, para que lo tengan presente. Si por A por B alguien la quisiera grabar local también, pues también lo puede hacer. Este, nada más le da ahí como grabar y a mí me sale ahí que me están pidiendo permiso para grabar, no hay problema. Bueno, comentarles un poquito de un poco la situación tech, ¿verdad? Como ustedes ya habrán visto, se decretó, una resolución de rectoría de iniciar lecciones esta semana. Sin embargo, aunque se dice iniciar lecciones esta semana, parte de las cosas, y esto fue cosas que ganaron los estudiantes, es que parte de lo que ganaron por ahí fue que se empezara en semana 4, lo cual a mí en términos generales me parece bien. Tal vez yo hubiese pensado semana 5 como estaba especificado inicialmente, pero semana 4 con la idea principalmente de irnos acomodando, ir haciendo pruebas con el sistema. Como les dije, hoy tuve algunos problemas ahí, entonces son cosas que tengo que ver cómo voy solucionando. De igual manera no sé, espero que no pase ahorita, pero podría pasar. Entonces, bueno, espero que no pase, pero ahí iremos viendo cómo solucionar estas cosas. Bueno, al decir semana 4, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay que devolverse un par de semanas. Entonces, no podemos dar materia nueva, no pueden haber evaluaciones ni nada por el estilo. Entonces, básicamente es un poco ir ensayando lo que van a ser lecciones de ahora en adelante. Como les había comentado el día que conversamos, no creo que sea conveniente 4 horas frente a la compu, ¿verdad? En materia densa y demás. Eso sería muy cansado para todo mundo. Y de hecho son parte de las cosas que en algún momento se dijo incluso de ponerlo ahí como en parte del reglamento, al final no se puso, pero sí está sobre la mesa. ¿Cómo vamos a proceder? Usualmente lo que vamos a hacer para proceder es tener una clase de alrededor de 2 horas en línea, menos de 2 horas. Y luego dar una clase, o les dejaré videos sobre temas diversos con una metodología ligeramente distinta que lo que es la clase, para que ustedes lo vean por su parte. Y va a ser más o menos esa la forma de proceder para que no sea tan cansado. Entonces, que puedan dividir un poquito el asunto. Entonces, no llevarlos a estar aquí tanto rato conectado a la computadora porque es cansado. Aunque yo sé que para más de uno de ustedes probablemente la computadora sea una extensión de su cuerpo ya, pero no para todos, ¿verdad? Entonces esa es un poquito la forma en que vamos a proceder. Para hoy lo que traigo es un repaso. Estuve debatiéndome un poquito en qué ver. Es un repaso de la parte de probabilidad. Como les decía, se pretende que esto sea como un ensayo. Entonces, si quisiera que ustedes me pongan atención a la metodología, a cómo se está haciendo, y estaré atento a recibir su retroalimentación, y que digan, ¿se entiende? ¿Sí va bien? ¿O le podemos sugerir tal cosa? Mejore esto, cambie, eso no se entiende, está muy aburrido, no se logra, y ahí podemos ir haciendo ajustes. Importante que se puedan hacer sobre algo que bueno, que en realidad ya se vio, entonces lo vamos a ver a nivel de repaso. Luego voy a grabarles unos videos. Hoy tuve unos inconvenientes y no los pude terminar de una parte, que es la resolución. ¿Recuerdan la tarea que ustedes habían enviado, que habían subido al TEC Digital, que era la parte de la tarea de los ejercicios de probabilidad? Recuerdo que algunos de ustedes me habían dicho que
que algunos no daban y algo así, yo qué raro. Bueno, ya me di cuenta por qué no daban. Entonces, voy a, voy a hacer unos videos ahí con la resolución de esos casos. La idea es que se vea rápido también, un poco para que ustedes también den una retroalimentación y corrigiendo lo que está ahí. A nivel de calificación de ese trabajo, bueno, era una tarea, ya la habían enviado y demás, no voy a poder calificar en realidad que lo hayan resuelto bien porque sí, efectivamente tenía errores en los enunciados. Hay números que se fueron mal, algunos eran fracciones y no se fueron como fracciones y hay una serie de inconvenientes. Entonces, de lo que tomaré en cuenta es que lo hayan enviado y que se vea que hicieron el esfuerzo por resolverlo. Eh, y había un porcentaje extra. Sí, tenía que ser Isaac el que preguntara, ¿verdad? Sí, sigue en pie. Era para los que lo enviaban antes de medianoche de ese día. Entonces, eso sigue en pie y cualquier cosa, si no me lo recuerdan, pero no me voy a desdecir. Yo se los había ofrecido. Entonces, de esa manera queda. ¿Ok? No sé a este punto, antes de empezar un poco a ver el resumen y que ustedes vayan viendo un poco la metodología, si tienen preguntas generales del curso, curso del TEC y demás, si tienen preguntas, pues este es un buen momento. No el único, pueden preguntar en cualquier momento, pero si tuviesen ahorita alguna pregunta. Pero fue una pregunta. Sí, dígame, Eddie. Durante la clase, ¿cómo haríamos las preguntas? ¿Usamos el audio o es mejor el chat? ¿Cómo sería mejor? Como quieran, en la clase están dos, estuvieron usando chat, casi siempre estoy con dos monitores, entonces puedo tener el chat ahí, lo estoy viendo. Sin embargo, pues no lo estoy viendo exactamente en todo momento, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar por audio, si lo quieren. Si no lo quieren hacer así, si creen que la pregunta puede esperar ahí un poquito, la pueden hacer por chat, pero pueden interrumpir en cualquier momento, hacer la pregunta, no hay problema. Entonces, si tienen una pregunta ahí de camino, la, la hacen. Entonces, no hay problema. Igual, como les digo, voy a estar viendo el chat por cualquier cosa. Si por A o por B me llegara a pasar lo que me pasó en la tarde, que se quedara pegada la compu mía, ustedes, la sesión no se cae, la sesión de Zoom, simplemente tienen que dar un chance ahí a que vuelva a entrar. Espero que no pase. En la tarde estaba haciendo muchísimas anotaciones en las diapositivas y creo que eso es lo que estaba dando problemas porque, bueno, ustedes saben, TEM2 hay mucha fórmula y demás y creo, creo que eso pudo ser el problema. ¿Ok? ¿Alguna otra Claro, pregunta? yo, Ujú. profe. Sí. Me acuerdo que al principio del semestre habíamos hablado de que íbamos a tener algunos invitados especiales para que nos hablaran de ciertos temas. ¿Esos serían como los videos complementarios que piensa mandar? No, inicialmente los videos complementarios que voy a hacer son videos sobre la materia. Simplemente para que no tengan que estar las 4 horas seguidas acá, sino que los puedan seguir de forma asincrónica, pues cuando quieran. Este, entonces no está incluido ahí. La parte de invitados sigue en pie. Estamos coordinando, digamos, ahorita, pues todo se vuelve complicado, ¿verdad? A veces. Eh, ya tenemos bastante avanzada una charla sobre redes celulares de un egresado de la carrera que trabaja en Huawei, acá en Costa Rica. Huawei tiene toda la red Colby y tiene más por ahí. Entonces él conoce toda esa parte, eso es el trabajo de él, entonces vamos a tenerlo ahí. Yo esperaría que tal vez de bien 8, pero bueno, también por trabajo está medio apretado y lo tendríamos igual por videoconferencia. Sería una charla como unos 40 minutos, luego ustedes puedan preguntar. Es como arquitectura de redes celulares, cómo está planteada toda una red celular, cómo se hace una llamada telefónica, qué factores intervienen, cómo enviar mensajes, cómo son las conexiones, los flujos de datos y ese tipo de cosas.
un poco la evolución de las redes desde el punto de vista de arquitectura y va a terminar hablando sobre redes 5G. Esa es una charla muy desde el punto de vista profesional, o sea, desde el punto de vista de alguien que trabaja en la industria. La otra charla que queremos llevarles es con el doctor Saife, que él es investigador en la Universidad de Arizona, pero eso es más del lado de investigación. Entonces es un poquito diferente la connotación, porque la de él es bastante académica. Entonces no tiene que ver tanto con productos, con cómo se hacen las cosas en la calle, sino que él está más en investigación, en cosas que salen más adelante. Esas son las que ahorita estamos coordinando a ver cómo nos va. Sí, estoy grabando la sesión. Ya está siendo grabada. Si ven en la parte de participantes, cuando sale un circulito con un círculo rojo que cambia de tamaño, eso es donde estoy grabando la sesión. Entonces la estoy grabando y luego se las hago llegar. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ajá. Profe, Sí. ¿cómo va a hacer lo de la parte de las evaluaciones? Si sigue manteniendo los 2 exámenes, las 2 tareas. No me acuerdo, creo que la reunión de la clase pasada, bueno, la reunión de la semana pasada se habló, pero no me acuerdo bien. De momento seguimos manteniendo sí, las evaluaciones tal y como estaban. Eso lo seguimos manteniendo. No estamos esperando cambios en realidad. En cuanto a los porcentajes, digamos, teníamos porcentaje de exámenes, teníamos un porcentaje de trabajos. Eso de momento se va a mantener. Probablemente algunas de los quizzes por ahí o de la parte de trabajos, tal vez algo se convierta en quizzes y que nos sirva para ensayar también evaluación. Entonces, probablemente tengamos algo de eso y estamos valorando a ver si dejarles algún trabajo o algo así. Lo que pasa es que ahora las dinámicas son distintas también, ¿verdad? Entonces, eso puede cambiar. Pero sí, en términos generales, la idea es mantenerlo. Lo que es evaluación, no estamos esperando algo muy diferente por ahí. Pero sí hay que ensayar las cosas, sí hay que ver, por eso me gustaría ensayar con un quiz, ver si nos va bien con una prueba pequeña y luego ir cambiando. Creo que en la reunión que hubo el otro día alguien dijo, bueno, y no podríamos hacer un examen como en 2 partes, ¿verdad? O sea, como el parcial un día, en 2 partes, un día y otro día, pues eso puede ser también. Entonces, bueno, ahí estamos evaluando esas cosas. Lo que pasa es que de igual todo se está haciendo un poco sobre la marcha, entonces no les puedo dar certezas. Lo que sí les digo es, la idea no jamás es perjudicarlos, ¿verdad? Y si algo sale mal en algún momento, tocará repetir y tocará hacerlo otra vez. Eso es probable que pase. ¿Alguna otra pregunta? Eh, podría cambiarse. Ya hay una modificación que se discutió al reglamento de enseñanza-aprendizaje. Aparentemente hubo algo que se aprobó, pero no ha sido comunicado oficialmente a la comunidad. Yo tengo por ahí una versión, pero es como un borrador. Todavía hay cosas sobre las cuales no hay certeza. Todavía no se ha dicho en qué fecha vamos a terminar. No, yo esperaría que ya se hubiese dicho, no se ha dicho, aparentemente va a haber una semana de vacaciones ahí en medio año. De igual manera, en lo que es el reglamento de enseñanza-aprendizaje, todavía no hay una disposición oficial de que se puedan cambiar cosas. Entonces, todavía no puedo decir si se podrían cambiar. Eventualmente se podrían cambiar, pero vamos a ver.
de momento se mantiene igual. Y si ustedes conocen un comunicado oficial de los cambios hechos, el reglamento de enseñanza-aprendizaje, me gustaría que me lo hagan saber y podríamos ver cómo cambiamos eso. A mí se me ocurre que sí, que eventualmente los exámenes se puedan partir, ¿verdad? Que podamos tener un par de exámenes, una cosa así. O sea, para un parcial, que lo dividamos en dos, por ejemplo, y que tengamos quizzes con la parte de tareas ahí, eso se me ocurre que eso es algo que se puede hacer. Vamos a ver cómo lo logramos, cómo lo vamos sacando. Pero de momento yo no he visto una modificación o algo oficial que dijeran, este es el nuevo reglamento. Como les digo, tengo un borrador por ahí que nos lo hicieron pasar, pero es totalmente informal, no tiene títulos, no tiene nada, simplemente era cambiar algunos artículos y dicen que fue lo que se envió, pero yo no he visto nada todavía. Entonces, hasta tanto, pues tampoco podemos entrar a discutir. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que estamos. Ok, bueno. Esta clase entonces es un poco como para ir entrando en calor. Vamos a ver. Ya saben, cualquier cosa, si tienen preguntas, en cualquier momento las hacen. ¿Por qué? Vamos a ver, ahora sí. Ok, ahí están viendo, como les decía, lo que vamos a hacer es un repaso. Agarré la presentación que teníamos de la parte de probabilidad, le quité diapositivas, es un resumen, como dice por ahí, es un resumen muy por encima, digamos, es un resumen bastante general lo que vamos a estar revisando acá. Entonces, tiene sobre todo que vean la metodología y porfa, me dicen si se entiende o no se entiende. Por cierto, algo que se me ha olvidado, que es importante a partir de este momento, nos solicitaron de parte de la vicerrectoría, ya que todo esto es un plan piloto y se va a estar evaluando, tener una lista de la gente que asiste a las lecciones virtuales y demás, porque además quien no asista tenemos que buscarlo, tenemos que ver qué está pasando, si hay que ofrecerle un plan remedial, si tienen problemas. De igual manera, si ustedes tienen serios problemas para seguir la clase, ya sea esta en vivo o la otra también, pues porfa me lo hacen saber. Pero una de las cosas que necesito es reportar cuánta gente. Ahí en el chat me aparecen. Sin embargo, si me pongo ahorita a copiarlos como toda la vida, entonces hagamos una cosa. Voy a poner acá en el chat algo que diga lista de clase y porfa escriban su nombre ahí, nombre y apellido, porfa. Lo escriben en el chat. Yo puedo exportar el chat después, cuando terminen de escribir. Gracias, ya están escribiendo por ahí. Y eso lo guardo como lista de clase. No es que pase lista de clase como tal, ¿verdad? Ustedes saben que yo no paso lista de clase en ese sentido, pero sí vamos a estar monitoreando, digamos, el alcance que tiene la clase, por lo menos los primeros días. Para la vicerrectoría eso es importante. Para próximas clases, lo que vamos a hacer es que voy a habilitar un registro. Hoy no lo quise hacer porque el registro lleva un poquillo más de tiempo. Y se los quería decir primero. El registro consiste en que para ustedes unirse, primero tienen que meterse a un sitio y tienen que registrarse, tienen que poner nombre, correo, y de ahí, después de eso ya acceden propiamente a la clase. Eso lo haremos para próximas clases y nada más para llevar ahí un registro de clase. Creo que ya todos escribieron, probablemente veo mucha gente que escribió. Entonces voy a exportar esto. Sí, Edwin.
Levantó la No, mano. nada, no. Estaba probando una cosilla, nada más. Ah, ok. Está bien. Voy a guardar el... ok. Profe, yo tengo una sugerencia. ¿No es más fácil en vez de hacer un registro, nada más hacer como una hoja en Excel, digamos, en Google Drive? Puede Y cada quien se hacerse vaya anotando. también. Estoy viendo las opciones. El registro es que el registro me permite ver los que en verdad se llegaron a conectar, ¿verdad? El Google Drive no precisamente se conecta si usted se mete en Google Drive. Entonces es como el detallillo, ¿verdad? De que en Google Drive tampoco tengo control si otro le está poniendo el nombre del otro, ¿verdad? No es asistencia, ustedes saben que yo no voy a pasar asistencia como tal, pero simplemente tiene eso. El registro no es tan complicado, simplemente es poner nombre, correo ahí y una vez que hacen eso, se conectan ahí. Entonces, como tampoco es así como tan complicado, ¿ok? Pero sí, la sugerencia es válida, gracias. Ok, listo, entonces, igual, si tienen preguntas en cualquier momento, pues ya saben. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es un resumen. Eh, Así muy por encima, como les dije, quité un montón de diapositivas, esto como para concentrarme en las cosas más relevantes. Bueno, por ahí la diferencia, creo que esta diferencia es conocida, ¿verdad? Entre señales determinísticas y señales aleatorias. Eh, la determinística, básicamente, es que hay una función, ¿verdad?, que la define en tiempo o en frecuencia. Eso es una señal que yo puedo saber cómo es. Entonces, cuando hablamos de señales senoidales o una señal cuadrada o una señal triangular, etcétera, ¿verdad? Esos son señales determinísticas. Mientras que una señal aleatoria, básicamente es que no es posible predecir su valor. Es simplemente eso, ¿verdad? Pero sí puedo decir que está en un rango de valores, ¿verdad? Eso es lo que vamos a entender ahí por señal aleatoria, ¿verdad? Eso es más o menos como decir, no sabemos hasta cuándo se acaba la cuarentena, pero sí sabemos que va a ser durante mucho tiempo, ¿verdad? Este, ok. Entonces, bueno, la teoría de probabilidad, básicamente, es el modelado de fenómenos sujetos a un mecanismo de probabilidad. Eso es todo lo que tenemos por ahí, ¿verdad? La podemos tener de dos formas. Por frecuencia relativa, ¿verdad? De ocurrencia. O sea, sabemos de algo que ocurre tantas veces dentro de un total. Entonces sacamos porcentajes, básicamente, al final de cuentas, eso es lo que se hace. O bien, por teoría de axiomas matemáticos. Entonces, ya teoría de conjuntos y ese tipo de cosas. Eso lo podemos manejar ahí. En comunicaciones eléctricas, que es lo que nos ocupa ahorita, ¿verdad? Básicamente son probabilidades de tener señales con ciertas potencias, distribuciones de valores, probabilidades de interferencia, de diafonía, que es un tipo de interferencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos por ahí presentes. Ok. Alguien más anotó ahí en el chat. Vémoslo. Ok, ahora, entonces, a partir de ahí, la probabilidad se suele abordar desde dos puntos de vista. Una, frecuencia relativa de ocurrencia, simplemente ver cuántas veces ocurre algo, ¿verdad? Entonces, tenemos un experimento, lo hacemos correr n veces y vemos que un evento, que le ponemos un nombre, ocurre tantas veces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decimos que la probabilidad de que el evento A ocurra es la cantidad de veces que apareció entre la cantidad de experimentos. Y esa probabilidad va a ser fiable cuando la cantidad de experimentos sea grande. Entre más grande sea, ¿verdad? En un evento repetitivo, es mejor. Y la otra, la teoría de conjuntos, se aplica principalmente cuando los experimentos no son repetibles, que son casos donde tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos descripción por axiomas matemáticos, ¿verdad? Pero si
experimento es repetible, pues estas dos cosas deberían converger, ¿verdad? Los mismos casos. O sea, si yo algo puedo, por teoría de conjuntos, lo puedo teorizar y está bien hecho, a la hora que lo llevo a práctica y cuánto esa frecuencia de ocurrencia, debería coincidir perfectamente. Eso que está ahí. Ok, entonces, bueno, igual ahí, a modo de repaso, ¿verdad? Entonces teníamos lo que es el espacio de muestreo, que es todo el espacio que está ahí presente. Un evento es algo que ocurre y que está dentro de esas posibles cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo ese evento. Y entonces cuando ocurre algo en particular, bueno, eso es un evento, lo que llamamos un evento que podemos tener ahí. El evento elemental, ¿verdad? Es un punto específico, sencillo, que está ahí. Un evento seguro es el espacio completo, porque algo siempre va a ocurrir dentro de ese espacio. Un evento imposible es algo que está fuera de ese espacio, entonces algo que nunca va a ocurrir dentro de nuestro espacio de muestreo, ¿verdad? Probablemente una variable o un hecho que no tenga que ver con nuestro experimento. Y bueno, la exclusividad mutua también por ahí, si dos eventos no pueden ocurrir juntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Que a cada uno de estos eventos lo que hacemos es que les asignamos un número entre 0 y 1, que lo que me dice es la probabilidad que tiene de ocurrir, lo que sea, por ahí. Entonces, la probabilidad, básicamente es una probabilidad, es una función, importante por ahí, que es una función que, mira, aquí debe ser que asigna, ahora lo veo, un número no negativo, o sea, un número positivo, ¿verdad? Un evento A que siempre tiene que estar entre 0 y 1, de ahí los porcentajes de 0 a 100%, la probabilidad del evento que sea 1, ¿verdad? Y bueno, aquí que para eventos mutuamente exclusivos, bueno, que la probabilidad de la unión de los eventos sea la suma de ellos. Esto es una descripción por diagramas de Venn, por la graficación de posibles eventos, ¿verdad? Esto es en dos eventos exclusivos que si ocurre A, no puede ocurrir B porque no hay ningún tipo de traslape. El otro caso es cuando si tenemos eventos que puedan ocurrir y entonces simultáneamente y hay un espacio de probabilidad de que ambos ocurran de manera simultánea. Estos son posibilidades y entonces ahí tendríamos una intersección de eventos, ¿verdad? Donde A tiene una intersección con B en ese caso. Bueno, aquí definiciones, el complemento de un evento A, ¿verdad? Entonces es 1 menos la probabilidad que se ocurra, ¿verdad? De la unión, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de que la unión de dos eventos es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, porque si no estaríamos contando dos veces esa parte, y si todos son meramente excluyentes, pues simplemente es hacer una suma completa que tendríamos ahí. Nada del otro mundo, todo ahí, todo bien, ¿verdad? Entonces, las probabilidades condicionales que son relevantes, de que ocurra algo, en función de que haya ocurrido o que vaya a ocurrir otra cosa. ¿De qué hablamos ahí? Vamos a ver. Ok. Estaba viendo que alguien me había escrito el WhatsApp ahí. Pero no. El grupo era, pero ya era algo que ya se solucionó. La probabilidad condicional, ¿verdad? Esto es la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Entonces, eso es la probabilidad de que se dé la intersección entre la probabilidad de A. En estos siempre es importante ahí tener una descripción gráfica
de cómo es que se da eso. Entonces, por ejemplo, tenemos A, tenemos B, posibles eventos A y B. Y entonces, siendo este A, siendo este B y siendo este la intersección de los dos eventos, A intersección B, entonces lo que dice ahí es que ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que ya ocurrió A? Bueno, lo que necesitamos es que ocurra A, pero que ocurra este pedacito de A, ¿verdad? El que se intersecciona con B. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que ocurra esta área, que es A intersección B, ¿verdad? Y entonces necesitamos ver qué porcentaje representa eso del evento total. Entonces, por eso es que decimos que tiene que ocurrir esto de este total, porque si ocurre esto, como es la intersección, va a ocurrir B, precisamente, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se dice que la probabilidad de B, esto es una barra, perdón, dado A, estos serían mejor paréntesis cuadrados, entonces es la razón, que al final de cuentas es lo que estamos viendo acá, que es la frecuencia relativa de ocurrencia de la intersección respecto a A. Y entonces de ahí es que entendemos la probabilidad condicional, ¿verdad? Esa intersección que está ahí es lo que llamamos probabilidad conjunta de lo que tendríamos en esos casos. Ok, entonces de aquí simplemente se despeja, ¿verdad? Esta parte de acá, entonces simplemente si aquí teníamos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, entonces yo puedo despejar de manera muy sencilla que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Así se me acaba la pantalla ahí. Y entonces estamos hablando de esto que está acá, ¿verdad? Y entonces de la igual manera se le puede dar vuelta a la probabilidad de A dado B, porque termina siendo lo mismo, ¿verdad? Si volvemos al asunto de los dos circulitos, siendo este A y siendo este B, aplica lo mismo la probabilidad de A dado B, ¿verdad? Tiene que ser esto, pero en relación al tamaño de B. Y entonces tenemos la otra relación que está ahí. Una vez que se tiene eso, entonces se establece lo que se llama la regla de Bayes, ¿verdad? Que al final de cuentas lo que me dice es, tal vez puesto un poquito más en forma de fracción, le hace falta esto, de que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B dado A. Que es al final de cuentas, pues, jugar con esta relación que está aquí, ¿verdad? Si esta relación despejamos, nos encontramos simplemente aquí se despejó esto, ¿verdad? Se despejó esto, se envió probabilidad de abajo y entonces tenemos ahí lo que se llama la regla de Bayes, ¿ok? La cual es útil, es una formulilla que tienen que tener por ahí presente. Y entonces, si los eventos son estadísticamente independientes, simplemente no vamos a tener probabilidad conjunta, ¿verdad? Y entonces la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y se cancelarían estos dos, ¿verdad? Entonces, de ahí que la probabilidad de B dado A es igual a B, ¿verdad? O sea, cuando no hay parte conjunta, o sea, cuando son dos eventos aparte, la intersección es igual a 0. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener
es que esta parte de aquí termina siendo la probabilidad de A. Y entonces esto se cancela con esto. Y entonces tenemos esto de aquí, que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Y bueno, aquí pasaría lo mismo. Eso cuando son estadísticamente independientes, o sea, cuando son dos eventos totalmente aparte, lo que tendríamos ahí. Ok, hasta ahí todo normal. Aquí un recordatorio. Voy a sacarlas. No las puse bien las transiciones. Acá el diagrama de transiciones de probabilidad es algo que habíamos visto para un canal binario simétrico. En general aquí quité muchos de los ejemplos que habían por ahí para ir nada más como en los conceptos, pero este lo dejé porque este sí me parece importante, porque es algo que aparece mucho. La probabilidad de enviar símbolos binarios, ¿verdad? Representados por un 0, representados por un 1. Entonces, A0 es la probabilidad de enviar un 0, A1 es la probabilidad de enviar un 1, B0 es la probabilidad de recibir un 0 y B1 es la probabilidad de recibir un 1, ¿verdad? Entonces, si envío un 0 y recibo un 0, es un éxito. Si envío un 1 y recibo un 1, está muy bien. Pero si recibo un símbolo que no envié, ahí sí vamos a estar hablando entonces de que esto de acá, que envío un 0 y recibo un 1, o envío un 1 y recibo un 0, esto de acá va a ser un error, mientras que estos sí son éxito, ¿verdad? Esto va a ser un éxito, esto también va a ser un éxito, está por ahí, y entonces se define a P como la probabilidad, perdón, la probabilidad de error, ¿verdad? Esto es la probabilidad de error. Entonces, la probabilidad de error simplemente la definimos como el valor P, que es este que está acá. Y entonces, el error se va a deber a algo. ¿A qué se va a deber? El error se va a deber, ya sea a que recibí un 1 dado que envié un 0 o que recibí un 0 dado que envié un 1, ¿verdad? Cualquiera de esos dos va a ser un error que vamos a tener en ese caso. Entonces, dado eso, se aplica un poquito trabajar con Bayes, ahí las expresiones que se manejan, ¿verdad? Entonces, sabemos que siempre va a ocurrir. Si yo recibo, bueno, hay varias formas de verlo, pero si yo recibo un 0, fue porque o envié perdón, si hay dos formas de verlo. Esta era la otra forma, lo estaba viendo al revés. En este caso es que si yo envío un 0, recibo un 1 o un 0, cualquiera de los dos, y eso es un 1, ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que eso también se puede ver como, esto es la probabilidad de recibir un número dado el que envié. Pero yo también podría decir, bueno, y también yo puedo decir cuál es la probabilidad de enviar un 0, de que se haya enviado un 0, es lo que se llama una probabilidad a posteriori, ¿verdad? Dado que recibí un 0, y entonces la probabilidad de haber enviado un 0 y que se haya recibido un 1 también, ¿verdad? Y entonces eso también me tiene que dar un 1. Entonces, es lo mismo, nada más que uno es viéndolo desde las posibilidades según lo que haya enviado y otro de las posibilidades según lo que haya recibido. Considerando o que fue un éxito o que fue un error, ¿verdad? Entonces es un poquito lo que describen esas funciones que están por acá, ¿verdad? Aquí estarían las funciones de éxito, que son estas que están por acá, 1 menos P, ¿verdad? Entonces eso es la probabilidad de recibir un 0 dado que envíe un 0 o la probabilidad de recibir un 1 dado que envíe un 1. Okay.
Y a partir de ahí, pues se pueden ir elaborando. Aquí que lo recuerden un poquito esas formas, ¿verdad? Aquí ya es utilizar un poquito bueno, un poquito no, utilizar la regla de Bayes. Entonces, básicamente yo puedo trabajar con esto que está acá. Vean que yo puedo jugar aquí de esta fórmula. Yo puedo escribir que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de B dado A. Entonces uno puede jugar ahí un montón de expresiones. Entonces por ahí uno empieza a elaborar, ¿verdad? Despejando algunas de ellas, para encontrarlas un poquito más elaboradas. Estos no son como que haya que aprendérselas de memoria, sino entenderlas. Entenderlas. Aquí las que están a posteriori, las que escribí hace un rato, ¿verdad? A posteriori, porque estas son, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya enviado un 0, dado que recibí un 0, o la de un 1, dado que recibí un 1, ¿verdad? Que haya enviado. Pero es un poquito despejar y ver cómo se pueden expresar en términos de una sola probabilidad. Eso debido a que la probabilidad de un éxito es el complemento de la probabilidad de un error, porque son solo 2 eventos. Si fueran más eventos, pues sí, el asunto podría ser un poquito distinto. Entonces, ahí lo que se pretende es que entiendan eso, básicamente. No es como que no hay que aprenderse estas fórmulas de acá. O sea, estas fórmulas no hay ni que aprendérselas ni que anotarlas. Básicamente entenderlas. Es con lo que hay que jugar. Ok. Descripción de variable aleatoria. Variable aleatoria, aquella que le asignamos un número, ¿verdad? Aunque su experimento, su salida no sea un número, ¿verdad? Muchas veces algunas sí son números como tales, ¿verdad? Las salidas sí son números, pero en otros casos no son números. Entonces yo tengo un espacio acá de muestras, que parece una papa con pecas. Y entonces los eventos que tengo ahí pueden ser diferentes cosas. Entonces lo que hago es asignarle a esos eventos un número, y una vez que les asigno un número, entonces ya los convertí en variable aleatoria, ¿verdad? Ya esto sería una variable aleatoria. Y una vez que tengo eso, puedo ver la probabilidad de ocurrencia de cada uno, cada cuánto se están dando, y entonces les asigno un número entre 0 y 1. Ese es el concepto básico. Entonces la variable aleatoria, bueno, esa ya la vimos. Ahora la variable aleatoria del experimento, entonces es la función, ¿verdad? Que tiene los números, ¿verdad? Que básicamente me da esto. Pues ahí nada del otro mundo. Y entonces, bueno, aquí un poco de notación, ¿verdad? El X de S, y que los resultados particulares simplemente los denotamos así. El resultado del experimento K, y tengo un resultado ahí determinado de esa variable aleatoria. Y pueden existir en un solo experimento muchas variables aleatorias, depende de lo que estemos observando. Y estas pueden ser discretas, pueden ser continuas, ¿verdad? Entonces, aquí es entender un poquito esa relación. Aquí, uno de los casos comunes, ¿verdad? Esto es muy sencillo porque ya son números, pero perfectamente esto podría ser colores, ¿verdad? Yo podría tener un caso donde cada salida, en lugar de ser un número, es un color distinto. Y entonces cuando realizo eso, ya ahí sí la salida no es un número de manera directa, sino que es la salida, un color, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que especificar, digamos, cada
cada uno de los casos para ir generando mi variable aleatoria. Entonces, aquí podría ser así. Y entonces, el crear la variable aleatoria, ¿qué significa? Entonces, el crear la variable aleatoria significa asignarle un número a cada uno de los colores, ¿verdad? Entonces, el momento en que yo lo asigno, puedo hacer un tratamiento más estadístico. Básicamente, esa es la idea. Ok, un par de conceptillos, la CDF y la PDF. La Cumulative Distribution Function, la CDF que está ahí, es la suma de las probabilidades acumuladas, ¿verdad? O la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor a un valor determinado. Y eso lo notamos como F mayúscula para decir que es acumulativa, X la variable aleatoria y X minúscula. Tiene que ser minúscula el número que tenemos ahí, que estamos chequeando. Entonces, bueno, igual es una probabilidad, entonces está entre 0 y 1, es monotónica, no decreciente, ¿verdad? Entonces, siempre va creciendo o puede ser plana, por eso es lo de monotónica no decreciente, entonces es una función, es muy feo esa línea, esta también, pero bueno. Entonces puede ir subiendo, puede ser que se mantenga, pero nunca va a decrecer, ¿verdad? Y ya cuando llegó a 1, por ejemplo, aquí que fuera un valor de 1, pues ya se va a mantener ahí. Entonces, un poquito la característica de esa variable. Y bueno, para casos reales y demás, si uno no se pone demasiado creativo con funciones ahí complejas o cosas así, la CDF, ¿verdad? Siempre va a existir. Y entonces, si es diferenciable, tenemos lo que se llama la Probability Density Function, la función de densidad de probabilidad, que es la PDF. La diferencia es la asignación de una letra minúscula, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces es que f de x, donde x es la variable aleatoria, ¿verdad? De x minúscula, entonces es igual a la derivada de la f mayúscula de x, la variable aleatoria, la variable con la que estoy trabajando, que es la minúscula, ¿verdad? Respecto a esa variable aleatoria. Eso es lo que tendríamos en ese caso. Entonces, básicamente esa es la definición de lo que sería la PDF. Esa es la PDF que vamos a tener ahí. A nivel de... Voy a volver a tirar acá una variable. Entonces, las CDF, que quiero ver acá, ¿verdad? O sea, la F de X, si ella viene en 0 por acá, entonces ella empieza a crecer, se mantiene, crece, ¿verdad? Puede ir creciendo hasta que llega a un valor de 1, ahí en algún lado. Entonces, básicamente lo que dice acá es que la f de menos infinito siempre va a ser 0, ¿verdad? Porque está ya en infinito, entonces siempre arranca de 0, al final de cuentas eso es lo que quiere decir. Y para más infinito, o sea, para el valor acá, en algún momento alcanza 1. Entonces siempre parte de 0 y siempre llega a 1. Básicamente eso es lo que dicen este par de enunciados que hay por ahí. Bueno, obviamente, pues le damos vuelta al asunto acá, ¿verdad? Entonces, así como la PDF es la derivada de la CDF, que sería esta de acá, es la integral de la PDF. Eso es lo que tendríamos ahí. Y un resultado interesante, entonces, es que siempre el área bajo la curva de esta que está acá, que esta es la PDF, es igual a 1. Esa tiene que ser igual a 1 la integral de esta función, que es el área, no, de esta no, perdón, porque esta es la CDF. El área bajo la curva de la
PDF es la que tiene que siempre ser igual a 1, porque si yo lo hago de los límites, ¿verdad? Desde menos infinito hasta infinito, entonces al final de cuentas esta CDF siempre termina en 1, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a ese punto que está ahí. La derivada de la CDF no es negativa porque no tiene pendientes negativas, ¿verdad? La PDF sí puede hacerlo, ¿verdad? Y tiene área de 1. Algo que podemos ver acá también es que digamos, yo tengo una PDF, la PDF siempre va a tener la característica de que empieza en 0, crece, decrece y termina en 0, porque al ser la derivada de esto acá es 0 y la derivada aquí al final también es 0, ¿verdad? Entonces siempre empieza y termina en 0, tiene un valor máximo y demás. Entonces, bueno, ahí los ejemplillos, ¿verdad? Que la CDF puede ser continua, puede ser discreta o puede tener incluso cambios ahí bruscos, brincos en la variable. Ok. Ok, bueno, alguien ahí tiene problemas con la plataforma, cosas que pasan y bueno, parte de lo que hay que ir viendo. Después les pediré una opinión de cómo se fue dando. Ahora, algunas distribuciones conocidas, la distribución uniforme. La distribución uniforme que tiene la característica de que entre un rango de valores es un valor constante, ¿verdad? Ella siempre va a ser así. Siempre su altura se define como 1 menos entre el valor mayor y el valor menor. Eso para tomen en cuenta que esto es una PDF, ¿verdad? Que se va a dar ahí. Siempre va a ser de esa forma. Es como la forma clásica. Eso se saca muy fácil sabiendo que el área bajo la curva, ¿verdad? Esta área siempre tiene que ser 1. Entonces, simplemente, si esto fuera una variable, ¿verdad? Digamos K, entonces yo sé que esto que está aquí, que es el valor B menos A, por ese valor K tiene que ser igual a 1. Entonces, de ahí es que sale que ese valor K siempre tiene que ser igual a 1 sobre B menos A, que es precisamente lo que se ve ahí, ¿verdad? Eso para una variable uniforme, donde los valores son constantes dentro del rango de probabilidad. Y en ese caso, vendría siendo la CDF. La CDF, ¿verdad? Termina siendo la integral de eso, ¿verdad? Conforme yo voy avanzando aquí a partir de A, la integral empieza a crecer, hasta que llega un punto donde ya eso se convirtió en 1. Siempre tiene que llegar a 1, ¿verdad? Entonces ven que es una función que siempre empieza en 0, siempre llega acá, la derivada aquí es 0, por eso la función aquí es 0, aquí arriba también es 0 y aquí también es 0, ¿verdad? Y aquí tiene una pendiente constante, o sea, la derivada es constante en este rango, por eso el valor aquí es constante. Esa es una que deben de tener muy, muy claro en todo momento. Ok, otra de las distribuciones importantes, ¿verdad? La distribución gaussiana. La distribución gaussiana que tiene una forma compleja, no vamos a entrar acá a discutir su forma como tal, ¿verdad? Esta es la forma en que se describe la ecuación, en este caso aplicada para una PDF. Si esa es la PDF, se saca la integral, ¿verdad? Entonces aquí queda en términos de integral y eso es lo que vamos a tener para
la acumulada. Hay que entender, digamos, en el caso de la distribución gaussiana, es una distribución natural, ¿verdad? Lo que se ha buscado es una forma de con matemática dar esta distribución que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la distribución que tenemos en estos casos. Es lo que yo les decía, por ejemplo, póngase usted a hacer puntería, incluso, qué sé yo, podría hacer un dardos. Yo no sé si alguien ha jugado dardos alguna vez, pero si usted juega dardos, ¿verdad? Usted tiene un objetivo aquí. Espero que no jueguen dardos con gente, ¿verdad? Aunque de repente pueden jugar uno con la cara del profesor ahí en el medio. Las cosas pueden pasar. Entonces se hacen anillos, ¿verdad? Usualmente ahí para jugar dardos. Supongan que eso es redondo. Necesito un mejor software para hacer anotaciones. Esto en el PowerPoint que va. Necesito uno que tenga un reconocimiento de formas. Pero bueno, ya estoy con la idea de algunos software que me pueden seguir. Entonces, probablemente, si yo defino áreas, no puntos específicos, porque ahí sí sería muy difícil, y empiezo a tirar dardos, la gran mayoría, ya después de cierto entrenamiento, pues, empiezan a andar por acá, ¿verdad? Empiezan a andar por acá, y nunca falta el que pega, ¿verdad? Lejos, pero son los menos. Entonces, ¿qué voy a notar? Una gran densidad de valores cerca del objetivo, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces empiezo a sacar esos valores, empiezo a sacar la distancia, establezco rangos, porque bueno, en un caso como este lo que hay que hacer es establecer rangos. Obviamente para que el experimento sea válido necesitaría tener muchísimos ahí, entonces habría que irse como a una tabla de dardos de un bar que esté muy usada o algo así, y ver los huequitos que tiene, ¿verdad? Y empiezo a sacar en qué rangos están, y los puedo categorizar, hacer un gráfico ahí prácticamente que por barras, ¿verdad? Entonces esto es alrededor del centro. Escucha, eso es. Empiezo a sacar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están por acá? ¿Cuántos están en el otro rango? ¿Cuántos en otro rango? Etcétera. Y lo que va a tener es una distribución de este tipo, ¿verdad? Gaussiana. Si se podría hacer continua también. La cuestión es que esto es una forma natural. Entonces, hay un valor central que llamo mu, ¿verdad? Entonces tengo una probabilidad de ocurrencia de valores acerca de ese valor central. Y eso es lo que me describe esa ecuación. Y acá simplemente entonces le damos vuelta al asunto y sacamos una CDF, que va a ser la integral y va a tener las características que hablábamos. Entonces, es una distribución supernatural. Se normaliza, es una función que se normaliza para que se pueda aplicar a diferentes casos. A la hora de normalizarla, bueno, la ecuación cambia un poco, ¿verdad? En su forma. Igual la CDF, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Y por ahí se describe la función Q, ¿verdad? Como dice aquí, que es la cola de la gaussiana. Entonces, cuando uno tiene una gaussiana de este tipo, entonces vas a tener la cola de esa gaussiana y entonces estableces un valor y vos querés saber cuánto es el área restante ahí. Obviamente, pues hay un cálculo que involucra, ¿verdad? Esta función. Entonces, eso es lo que va a significar es la probabilidad de que la función sea mayor a eso que está ahí, ¿verdad? Entonces, la función Q termina siendo la probabilidad de que sea mayor a tanto. Y es algo que se utiliza mucho. No vamos a ver la expresión como tal, ¿verdad? Y entonces también vamos a tener que el restante cumple con la definición de ser la CDF hasta ese punto, ¿verdad? Por eso es que aquí
esta función que está aquí, que esto vendría siendo la CDF, es 1 menos esto que es la que la vamos a llamar la función Q. Esto vendría siendo Q de X. Q de X sería eso. Y el inverso le llamamos Q de menos X. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos ahí en ese caso. Listo. Bueno, ahí hay un ejemplillo, ¿verdad? En dos desviaciones estándar tenemos la gran mayoría de resultados. Tenemos ahí un 68.2% de los resultados que se van a dar ahí, ¿verdad? Y conforme me voy alejando, pues son cada vez más bajos. Pero eso es para ver la importancia que tienen las desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, en un rango aquí de 2, tenemos la gran mayoría de valores. Entonces, ahí quise dejar eso ahí para recordar. La función Q, lo que les decía, ¿verdad? Aquí está el área que vamos a tener acá. Eso es lo que llamamos la función Q, la cual vamos a trabajar a punta de tablas. No es como que la vayamos a calcular, ¿verdad? Iba a decir. Lo de variables aleatorias múltiples. Lo de variables aleatorias múltiples, simplemente, bueno, cuando tenemos un par de variables, ¿verdad? Entonces, ese par de variables es la probabilidad. En este caso, esto es una CDF múltiple. Es la probabilidad de que un valor esté debajo de otro valor, de un valor, y el otro debajo del otro valor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esta J va para joint. Entonces, la joint CDF, que es la conjunta, ¿verdad? Que es de que tengamos dos valores abajo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también, pues, se establece una PDF, que sería un par de derivadas parciales, ¿verdad? Respecto a dos variables. Y se cumple igual que la integral de las dos variables tiene que ser igual a 1, ¿verdad? En este caso. Nada del otro mundo. Ahí la representación gráfica. Luego por ahí teníamos la de Bernoulli, la variable aleatoria de Bernoulli, que es la variable aleatoria que toma dos valores con probabilidades P y 1 menos P, que es muy utilizada en datos binarios, ¿verdad? Entonces simplemente la probabilidad que ocurre un valor, la probabilidad que ocurre otro valor, se describe una probabilidad y la otra como 1 menos ese valor. Entonces, en este caso, la PDF son funciones delta que ocurren exactamente en ese valor, y entonces la acumulada simplemente queda así en forma de graditos, ¿verdad? Porque cuando llega a un punto, pues adquiere un valor, y cuando llega al otro punto, pues ya se vuelve uno. También hay nada del otro mundo. Esa era la Bernoulli, y la binomial es cuando haces una secuencia de Bernoullis, ¿verdad? Que es el típico de estar tirando un montón de veces una moneda, estar chequeando cuando llegan diferentes bits, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la variable aleatoria acá es la sumatoria de eventos de Bernoulli. Eso es lo que vamos a tener ahí. Y como son dos eventos, siempre ocurre uno o ocurre otro, ¿verdad? Aquí está especificado a nivel de monedas, ¿verdad? Con caras y cruces. Pero es lo mismo, ¿verdad? Para cualquier evento que tengamos, vamos a tener una probabilidad de que ocurra un evento o que ocurra otro. Y entonces, la probabilidad de que ocurran ciertos eventos seguidos por otros simplemente se vuelve una multiplicación, ¿verdad? Entonces, y que se puede alterar en el orden, ¿verdad? También. Entonces, la probabilidad de tener, en este caso, Y caras, ¿verdad? En N eventos, ¿verdad? Eso es una combinatoria. Esta formulilla por ahí sí, pues es importante que la tengan, donde esto de acá, ¿verdad? Es esa combinatoria que está ahí, ¿verdad? Con esos factoriales.
Nada del otro mundo. Uy, perdón. Sé que suena medio feo cuando golpeo el micrófono, disculpen. Y lo que sí va a ocurrir es que cuando tenemos, digamos, en este caso, con una probabilidad de 0.5, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de 0.5 es la probabilidad de que ocurran igualmente uno u otro valor, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una distribución alrededor de un valor central en la cantidad de experimentos, porque ocurren uno u otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La mitad de los valores, ¿verdad? En este caso se usan 20 experimentos y la probabilidad es de 0.5 de que ocurra. Entonces, bueno, eso está descrito ahí de cierta manera, ¿verdad? Bueno, de esta forma que está aquí. Y me dice cómo es que se dan los eventos. Si las probabilidades varían, o sea, que ocurra más un evento, que ocurra más otro evento, esa curva se corre, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, con una probabilidad de 0.75, ¿verdad? Asumiendo que es de este lado, entonces típicamente vamos a tener algo más así, ¿verdad? Donde esto igual aquí sería 20 y esto sería 15, 10, 5 y 0. Eso con una probabilidad de 0.75. Podríamos hablar también de una probabilidad lo estoy poniendo fácil, ¿verdad? Por ejemplo, 0.25. Y entonces se va a correr más ahí el promedio a otro punto. El valor esperado, ¿verdad? Entonces el valor esperado es lo que es la media, ¿verdad? Que se debemos llamar la media, así que el promedio, ¿verdad? De valores que vamos a tener ahí. Y entonces eso se convierte, bueno, es ir multiplicando los diferentes valores que tenemos por su probabilidad de ocurrencia y los vamos sumando. Por eso es que está puesta ahí la integral. Entonces, cuando recorremos todos los valores, los vamos multiplicando por su probabilidad de ocurrencia, lo que obtenemos es la media, la media de esos valores que están ahí. Por eso se usa aquí ese término de centro de gravedad, ¿verdad? Que es alguna manera pues de entender dónde está el mayor peso de la PDF. Entonces, una PDF en el punto más alto, típicamente ahí es donde vamos a tener ese valor medio dado por la letra mu. Y bueno, y básicamente para otra variable, ¿verdad? Se va a ver igual. Y si lo hago pasar por una función, se evalúa la función a partir de ahí y la probabilidad de que ocurran los distintos valores que se dan en ese caso. Los momentos es el valor medio del valor de la variable elevado a cierto número, ¿verdad? Cuando se eleva a 1, simplemente tenemos la media. Esto de acá es igual a mu, al final de cuentas. Y este es el del valor cuadrático para n igual 2. Entonces es el promedio del valor cuadrático, el cual es útil porque termina siendo muy relacionado, por ejemplo, con valores RMS. El valor RMS es la raíz cuadrada del promedio del valor cuadrático, al final de cuentas. Eso es lo que se maneja ahí. Entonces, agarrar la variable, ¿verdad? Elevarla al cuadrado y multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de la variable. Esa no al cuadrado, ¿verdad? La probabilidad simplemente de la variable. Entonces, a partir de ahí yo podría definir el tercer momento de una variable. Y entonces es la misma definición, nada más que x de 3, fx de x, es lo que tendría ahí en ese caso.
aunque los que son de interés terminan siendo básicamente 1 y 2. Ok, y los momentos centrales es simplemente ver, pues, esos momentos centrales, la diferencia entre la variable y su media, ¿verdad? Entonces, es aplicar lo mismo, la variable respecto a su media. Entonces, es ir agarrando la variable, ver la diferencia respecto a la media, ¿verdad? Y, bueno, ahí tengo los distintos valores. Con 1, ¿verdad? O sea, con 1 no voy a tener diferencia porque esto me va a dar el promedio, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, ahí no hay diferencia. Sin embargo, cuando lo hago al cuadrado, ahí sí empiezo a ver valores interesantes. Y eso es lo que se le suele llamar la varianza, ¿verdad? Que es, bueno, aquí estaba la varianza. Que es una medida de aleatoriedad al final de cuentas, de qué tanto se están alejando los valores del valor central. Y si le saco la raíz cuadrada, porque vean que esto saca un valor cuadrático, se le saca la raíz cuadrada, entonces simplemente sigma de x acá sería la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Termina siendo sigma de x. Eso es lo que llamamos la desviación estándar, que era lo que estaba en una de las imágenes antes. Y que es lo que les decía, que eso es como un valor RMS, ¿verdad? El valor RMS es la raíz cuadrada de un valor cuadrático medio. El conceptillo de los procesos aleatorios o estocásticos, eso es relevante. Bueno, las señales eléctricas, que suelen ser valores discretos, ¿verdad? Que son funciones en el tiempo, en un intervalo, ¿verdad? Y que suelen ser aleatorias, por más controladas que creamos que están. Entonces, los espacios de muestra son funciones del tiempo, ¿verdad? Entonces, el espacio completo termina siendo un proceso aleatorio o estocástico. Eso es lo que tendríamos ahí. Entonces, definimos un periodo de tiempo donde se toma la señal, ¿verdad? Que termina siendo el intervalo de observación. Y entonces elegimos valores, ¿verdad? Por ahí, bueno, ahí un poquillo la anotación. Voy a volverme para... Yo creo que lo que me dio problemas antes es que no borraba las anotaciones, entonces se acumulan y me mata la memoria. Y yo creo que era eso porque ahorita no ha fallado nada. Entonces, ¿qué es una observación? Bueno, y una observación es entre un intervalo de observación, ¿verdad? Que está acá. Entonces, esto viene siendo aquí el intervalo de observación, que va desde aquí hasta acá. Y es que esto, ¿por qué hay que hacerlo así? Porque el resultado de un intervalo de observación nunca es el mismo, ¿verdad? Por más de que usted corra muchísimas veces un experimento, esta función siempre va a ser diferente. Entonces, la obtenés una vez es diferente, la obtenés otra vez es diferente, otra vez es diferente. Entonces, cada uno de estos rangos es un proceso aleatorio, siempre es diferente. Y eso es lo que llamamos un proceso aleatorio, ¿verdad? Que es estocástico y que se describe por una señal en el tiempo. Una vez que yo tengo las muestras, que ya las muestras no son puntuales, son las funciones, puedo decidir tomar otro tipo de muestras en otros puntos. Vamos a ver. Entonces, yo tomo en un tiempo específico. Entonces yo digo, bueno, aquí en el tiempo 1,
voy a tomar muestras, ¿verdad? Entonces tomo una muestra que aquí es acá, aquí es otro punto, aquí es otro punto, luego tomo un punto 2 y tomo otra muestra, etcétera, 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 ¿verdad? Puedo ir jugando con esos periodos. Entonces, me hago una variable aleatoria a partir de la colección de valores que saqué de esos valores estocásticos que estaban por ahí. Entonces, ese conjunto, esa familia de variables aleatorias que yo tomé de mi proceso estocástico, es lo que llamamos un proceso, en ese caso, se pierde el puntito, un proceso aleatorio, ¿verdad? Profe, Sí, profe, entonces digamos, proceso aleatorio es tanto como el conjunto de variables y también el espacio muestreal, ¿no? O es como proceso estocástico uno y proceso aleatorio otro. es que digamos, el, el estocástico y aleatorio vienen siendo básicamente sinónimos, pero se usa más para describir un proceso estocástico, aquellos conjuntos de valores que no son, cuyo valor exacto no es repetible, digamos, no es un dado. El dado no se suele usar para estocástico, ¿verdad? Decís que es un experimento aleatorio, pero siempre te lleva a resultados discretos que son siempre los mismos. Eso es, por ejemplo, un dado, ¿verdad? O depende si aplicas mucha discretización a algo. Entonces, eso es un experimento aleatorio. El caso del experimento estocástico es que por más pruebas que hagas, aún con un experimento repetible, con un setup fijo, etcétera, y lo hagas una y otra vez, los resultados siempre son diferentes. Y que para poderlos caracterizar bien, necesitas establecer intervalos de observación de dónde vas a sacar las muestras. Eso es lo que suele llamar un proceso estocástico. A partir de los procesos estocásticos, yo saco mis variables aleatorias, pero que son variables aleatorias que tienen la característica de que sus valores no son idénticos. Entonces, no los puedes caracterizar por valores idénticos, como el caso del dado, ¿verdad? O las cartas, etcétera, que siempre te va a salir esta carta o así, sino que lo que tenés que hacer es ponerlas en rangos. Entonces, cuando un proceso es aleatorio, pero tiene esa característica de que de que sus resultados exactos no se repiten en el tiempo, es lo que llamamos un proceso estocástico. Ahora, a partir de los procesos estocásticos, sacamos variables aleatorias, pero las variables aleatorias de los procesos estocásticos son diferentes de las variables aleatorias de un experimento aleatorio únicamente. Entonces, sí, aquí hay una serie de conceptos y es básicamente lo nuevo acá es estocástico, ¿verdad? Estocástico es cuando los resultados en términos generales no son los mismos siempre y dependen de una función en el tiempo. Pero igual tenemos variables aleatorias. Podemos tener variables aleatorias en eventos discretos como en eventos estocásticos. Generamos variables aleatorias, pero son de naturaleza distinta. Y esas variables aleatorias, las variables aleatorias de un proceso estocástico se suelen categorizar por rangos de ocurrencia, porque un voltaje está entre tanto y tanto. Porque la probabilidad de acertar un valor exacto, debido a que son valores usualmente analógicos, es de 0, ¿verdad? Entonces, por eso es que elegimos eso. Entonces, cuando estamos definiendo un sistema y una variable aleatoria por rangos, debido a que los valores exactos son prácticamente imposibles, es lo que llamamos un proceso estocástico. Y a partir del proceso estocástico yo saco variables aleatorias, ¿verdad? Y ese conjunto me describe un proceso aleatorio determinado. No sé si quedó claro, si quedó más enredado. Y creo que se quedó claro. Ok. Sí, pero básicamente ahí el término nuevo es ese estocástico. El auto, me cansa el oído.
Ok, entonces, eso es lo que... Tengo que volverme acá. Bien. Entonces, acá es donde tenemos esta definición donde se dice, bueno, que la variable aleatoria es el resultado de un experimento aleatorio que se mapea a un número, ¿verdad? Que es como el caso de los dados, simplemente ahí tenemos eso. Pero el proceso aleatorio, ya el proceso como tal, es el que se debe a un caso estocástico, ¿verdad? El proceso. No, vean que es el proceso aleatorio y no el experimento aleatorio, ¿verdad? Entonces, cuando lo estás mapeando a una forma de onda, es lo que hablamos de, es lo que les decía estocástico, porque no lo puedes llevar a un solo número específicamente. Ahora, hay maneras de convertirlo. Podrías convertir los rangos en los cuales estás metiendo o categorizando los valores a números y a partir de ahí darle un tratamiento un poco más sencillo, pero no es tan usual, ¿verdad? Pero simplemente aquí es el concepto de diferenciar esa variable aleatoria, que simplemente cuando mapeo un número y tengo un número, diferente del proceso aleatorio, que es cuando necesito funciones para poder describir el fenómeno. Y eso es lo que hace la diferencia. Ok. Entonces, bueno, cuando tengo el proceso aleatorio, ¿verdad? El promedio es lo que se convierte en el valor esperado de la variable aleatoria. Pero vean que ya no hablo de que voy a obtener, por ejemplo, en el caso del dado, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? ¿Por qué? Porque yo sé que un 5 exacto sí sale en algún momento. No, ahora estamos hablando de un valor esperado, ¿verdad? Entonces, este valor esperado es la media, es ese valor esperado, pero usualmente nunca llega, ¿verdad? Sino que es una definición de matemática de por dónde andan la mayoría de valores, simplemente es la media de eso, definición normal, ¿verdad? Y entonces aquí vienen las otras definiciones que habíamos visto. Un proceso estacionario de primer orden, ¿verdad? Es cuando la observación o la definición o el establecer la PDF de un proceso es igual independientemente del intervalo de observación. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, que si yo le saco una PDF a esta forma de onda, le saco una PDF a los valores de esta forma de onda y le saco una PDF a estos valores de esta forma de onda, si las PDF son iguales, las funciones de densidad de probabilidad, independientemente de que yo haya analizado el fenómeno de una o de otra, sino que eso se mantiene, obviamente para que esto sea válido tienen que ser intervalos de observación pues grandecitos, ¿verdad? Si lo hacemos muy puntuales, no, ¿verdad? Si lo hacemos tan corto como esto, pues sí van a ser diferentes. Pero cuando sí son grandes, e independientemente del momento en que yo lo saque, van a ser iguales siempre. Cuando eso se da, entonces se dice que el proceso es estacionario de primer orden, si al menos eso se da. O sea, que sus medias, sus valores medios, son iguales para cualquier tiempo. Porque eso es lo que me establece en buena parte la PDF, ¿verdad? O sea, yo tengo una PDF y el punto alto es su media. Si yo sacara una en un tiempo T1 y me da un valor y saco otra y después me da otro valor, ahí son distintas, pero si son iguales, sus medias son iguales. Entonces lo que llamamos un proceso estacionario de primer orden, ¿verdad? Bueno, por ahí venía la definición de la función de autocorrelación, que es básicamente el medio de la multiplicación de variables aleatorias, ¿verdad? Que es la multiplicación. Entonces, bueno, ahí tenemos una joint PDF. Ahorita hablamos más de la autocorrelación. Pero lo importante acá es que esa autocorrelación, ¿verdad? Que se parece mucho a la convolución que tenemos ahí,
me define que si yo tengo un proceso estacionario de segundo orden, de primer orden necesitamos que sus medias son iguales. Pero si la autocorrelación de las funciones depende únicamente de la diferencia de tiempos, o sea, la diferencia relativa de tiempos para todo t, o sea, no importa si yo tengo el conjunto de funciones, ¿verdad? Tengo un conjunto de funciones, eso suena como de funciones, y ahora con tanto muerto en todo lado, medio feo. Que no importa que si yo saco una autocorrelación, ese último rayo me quedó horrible, pero digamos, entre dos diferencias de tiempos acá, y esa autocorrelación me dio un valor, y si la saco entre otros dos valores por ahí y me dio lo mismo, o sea que no importa donde yo lo inicie, si lo inicié de aquí a aquí, pero es la misma diferencia de tiempos de aquí a aquí, eso es lo que llamamos un proceso estacionario de segundo orden, en esos casos. Entonces, aquí tenemos la definición. Un proceso estocástico es estacionario si tiene una distribución de probabilidad fija para todos los instantes de tiempo, al final de cuentas, ¿verdad? En cualquier punto es eso. Entonces, que la media, que la varianza, ¿verdad? No varían a lo largo del tiempo. Eso es un proceso estacionario, que son muy útiles para las observaciones que solemos hacer, son sumamente útiles, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si tenemos una señal, aunque sea, lo más fácil es a veces imaginarse señales de ruido, pero bueno, pueden ser señales digitales, ¿verdad? Entonces, una señal digital con bueno, más fácil dibujar una señal de reloj, pero bueno, podríamos tener ahí valores, y yo tenga ahí muchísimos valores, y entonces, si el promedio, la varianza y todo que yo saque de eso sea independiente, que yo lo haga aquí, que lo haga aquí, que lo haga acá, que lo haga acá, el proceso es estacionario. El problema es cuando yo tengo una señal y esa señal es una señal variable. Entonces, que si yo que se le mete un offset, por ejemplo, y que luego baja y que ese offset está ahí y que se mantiene. Evidentemente, en intervalos muy grandes de tiempo, ¿verdad? Si esa señal que está ahí, yo le saco la media acá, va a ser un valor diferente de acá y va a ser un valor diferente de acá. Entonces, ese caso no sería estacionario. Yo lo que necesito es que se mantenga. Y dado que la única manera de garantizar que una señal es estacionaria es cuando la mido desde 0 hasta más infinito. Es la única manera que yo podría definir que una señal es estacionaria, ¿verdad? Si yo logro hacer que ese sistema mantenga los promedios en un tiempo de observación determinado, no tan amplio, ¿verdad? Donde el promedio, que es el primer momento, y la desviación estándar, o sea, mu y sigma cuadrado, no varían respecto al tiempo, es lo que se llama estacionario en el sentido amplio. Típicamente eso lo que implica es que en un intervalo de observación dado, yo logre que eso no varíe. Y eso es lo que llamamos un white sense stationary, que es el que está ahí. Entonces, donde se dice que todos los procesos son WSS, ¿verdad? Todos los procesos estacionarios, perdón. Obviamente, ¿verdad? Porque eso involucra que la señal es estacionaria siempre, lo cual es prácticamente una mentira, que eso exista, ¿verdad? Que prácticamente, ¿cómo asegurar que una señal siempre existe sin intervalos infinitos? Sin embargo, en rangos más pequeños sí podemos decirlo. Entonces, los WSS, ¿verdad? No todos son estacionarios, porque yo podría decir, con el ejemplo de la señal que varía,
Puede ser que yo tenga una señal que se mantiene aquí muy bien, ¿verdad? En promedios ahí. Y tiene transitorio, cuando algo pasa. Y ese transitorio luego vuelve. Bueno, yo sé que conozco el transitorio, lo puedo caracterizar, sé cuándo ocurre y demás, entonces lo puedo sacar de observación y yo sé que de aquí a aquí, mu es constante, sigma es constante. Ok, entonces la señal es WSS en este rango. Pero no puedo decir que es estacionaria siempre porque esto hace que me quite esa característica de ser estacionario. En cuanto a la correlación, bueno, se hace el primer tiempo cero, ¿verdad? Entonces nada más se saca el segundo tiempo y a ese se le llama tau. Entonces, se saca una multiplicación de la señal con una versión de ella desplazada por un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces la autocorrelación de cero corresponde básicamente o sea, cuando esto es cero aquí, al segundo momento de la función que tenemos ahí. Entonces, para estos casos la función es par en todo momento y tiene un máximo en cero, que es lo que ahorita vamos a ver por ahí, que es una función que es simétrica. Eh, Qué difícil dibujar a veces. Es una función par y que tiene como característica que este es el valor cero, ¿verdad? Siendo esto tau, este es el valor cero. Aquí siempre vamos a tener el máximo y a partir de ahí es una función decreciente. Ok. Ya casi vamos terminando. La función de autocorrelación básicamente es cuando es de una señal consigo misma, ¿verdad? Dos eventos ahí separados dados segundos, ¿verdad? Y esto es para una autocorrelación. Siempre va a ser así. Aquí esto es el máximo, y luego es una función par. Y simplemente que entre más rápido caiga es una señal rápida, ¿verdad? Y cuando es una señal lenta, cae ahí. Esto a nivel conceptual es importante que lo entiendan, ¿verdad? Que puedan distinguir y que puedan diferenciar dos procesos de autocorrelación, uno rápido y uno lento, ¿verdad? Entonces, que si yo se me ocurre preguntas de examen, ahí se les presentan dos señales, una varía más rápido que la otra, ¿verdad? Entonces, un marque con X de diferentes valores de señales de autocorrelación, elija cuál sería la de una y cuál sería la de otra. La característica ahí importante es que la autocorrelación de señales rápidas decrece muy rápido, ¿verdad? Mientras que una señal lenta decrece muy lento, ¿verdad? Eso tiene que ver con aquello. Recuerden que la autocorrelación es como una convolución. Entonces, si yo tengo una señal que varía muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido, basta con que yo agarre la versión de ella desplazada. Entonces yo agarro la versión de ella desplazada y la desplazo un poquitito y pierda correlación, ¿verdad? En cambio, si la señal más bien es muy lenta, para presentar una señal que varíe más lento, por ejemplo, entonces si yo la desplazo también un poco, pues la función va a ser similar, ¿verdad? La multiplicación va a ser similar en ese caso, entonces va a ir decreciendo poco a poco. Entonces eso que le presten atención. Bueno, correlación cruzada es hacer lo mismo, pero con señales distintas. Entonces, ahí ya si no aplica exactamente lo que hablábamos antes, de que el tipo de función, ¿verdad? Donde tener el máximo, cuando es con la misma señal es muy fácil decirlo, cuando no, es más complicado, ¿verdad? Pero bueno, si los procesos son estacionarios, en el sentido amplio, ¿verdad? Pues también cada uno de ellos, también obviamente la correlación cruzada va a ser
de la misma manera. Entonces, en ese caso, pues sí va a tener simetría también, ¿verdad? Va a ser igual una señal par. Vamos a tener ahí. Y entonces por aquí viene una definición para procesos ergódicos, que es un término que está por ahí, ¿verdad? Y es básicamente el hecho de que yo no es posible observar todas las muestras, ¿verdad? De la función en un tiempo dado, sino que las observo en cierto tiempo. Entonces, ¿qué tengo? Promedios temporales. Tengo no el promedio total, sino un promedio temporal. Bueno, cuando ese promedio temporal, que es el promedio que yo observé en un intervalo de observación, es igual, vean que aquí estoy hablando el promedio en un tiempo t. Cuando ese promedio, ese mu x puesto como de t, es igual al promedio real de la señal, entonces es un proceso ergódico. Tiene que ver también con los procesos estacionarios, ¿verdad? Solo que está basado únicamente en los promedios, ese es el detalle. Usualmente las aproximaciones, es decir, trabajar prácticamente con procesos ergódicos siempre. Y luego, ya para ir cerrando, la densidad espectral de potencia de una señal, cuando decimos que la señal me representa una variable de energía de algún tipo, ¿verdad? Voltaje, corriente, por ahí. Entonces yo establezco lo que se llama la densidad espectral de potencia, el power spectral density. Entonces, esta densidad espectral de potencia es básicamente la transformada de Fourier de la autocorrelación. Esta es la definición, y entonces la autocorrelación es la transformada inversa de la densidad espectral de potencia. Que es lo que vamos a tener en ese caso. Esa densidad espectral de potencia es importante, entonces es una gráfica también, nada más que se da en frecuencia y me describe los puntos donde yo tengo Power Spectral Density, donde tengo mayor energía de la señal. Entonces, esos puntos donde tengo mayor energía de la señal me dicen en cuáles frecuencias ocurre eso, ¿verdad? Y entonces, cuando yo saco el área bajo la curva de esta cosa por ahí, yo obtengo la potencia en una banda de frecuencias, ¿verdad? Entonces, el área por ahí es una potencia en watts, entonces de ahí que la densidad espectral de potencia tenga unidades de watts sobre hertz. Se dice que las unidades de esto son watts sobre ancho de banda. Y el valor máximo que tiene la Power Spectral Density es igual a la perdón, el valor CD de esto, ¿verdad? Que es el valor en cero, una frecuencia cero, es la integral desde menos infinito hasta más infinito total, ¿verdad? De la autocorrelación. Esa es la primera propiedad que tenemos ahí. Y luego la segunda propiedad es, voy a ponerle aquí esto, que era CD. La segunda propiedad es que el valor cero de la autocorrelación es igual a la integral de la Power Spectral Density, la que se está señalando, que se está dando ahí. Y para los procesos reales que se den, que son los White Sense Stationary y con los cuales solemos trabajar, simplemente es un valor siempre mayor que cero en esos casos. Y la última, la propiedad 4, es básicamente simetría, una función par.
Entonces, usualmente esto tiene una formita, no es exactamente una campana de Gauss, pero usualmente es una forma de ese tipo que me dice dónde se concentra la mayor parte de la energía o cuánta energía puedo tener, ¿verdad? En determinado ancho de banda. Y recuerden que se dice de ancho de banda porque es prácticamente imposible poder adivinar en una frecuencia específica, ¿verdad? Más que la PSD tiene unidades de watts sobre hertz, pero se dice que esto es potencia sobre ancho de banda. Por lo tanto, uno siempre tiene que establecer en estas gráficas un ancho de banda. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva. Si no estableces un área, si quieres en una frecuencia específica, la potencia es cero, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer un ancho apreciable ahí para que no sea cero, ¿verdad? Ese valor que está ahí. Cuando haces pasar energía a través de un sistema descrito por una función de transferencia HDF, entonces simplemente lo que está a la salida es igual a la PSD de entrada multiplicada por la magnitud de la función de transferencia al cuadrado, ¿verdad? Que es lo que dice eso que está ahí. Entonces, bueno, ahí venía un ejemplillo que ese sí ahí lo dejé, pero acá lo relevante es esto. Esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? Esto para ustedes eso es conocido. Ok. Y terminaba ya finalmente la parte esta de probabilidad, terminaba con el modelo, ¿verdad? Hablar un poquillo de por qué cómo se usan los modelos, ¿verdad? Perdón. Estocásticos en los canales, básicamente es prácticamente imposible tener un modelo específico. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que intervienen, interferencia constructiva, destructiva, el asunto del multipath, ¿verdad?, múltiples caminos que recorre una señal para llegar a un punto, el movimiento y demás, que al final de cuentas lo que se hace es sacar datos y buscar cómo hacer que coincidan, ¿verdad? A mí me recordaba mucho eso ahora con todo este asunto de la pandemia y demás, que si ustedes ven, en todo lado lo que hacían con la pandemia era decir, bueno, y esto se está comportando de esta manera. En Costa Rica pasaba mucho, ¿verdad? Que decían, bueno, pero es que esto no es exponencial, se está ajustando a tal curva, se ajusta a tal que un modelo polinomial de tanto orden, que un modelo logarítmico así, y conforme avanzaba, que la curva no sé cuánto, ¿verdad? Y que era diferente. Bueno, no anda muy lejos de lo que se hace acá. Se toman los datos actuales y se tratan de hacer calzar con un sistema, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace es precisamente trabajar con modelos estocásticos, ver cómo se comportan, sacar datos por ahí, ¿verdad? Datos, que es diferente de sacar data, como se usa, no sé, ese es un Spanglish complicado, data en español es una fecha. Sacar datos como tal, se sacan los datos y esos datos se modelan, ¿verdad? Se llevan a un modelo que funcione para algo que se quiera. Entonces no estamos apegados a modelos específicos. Y bueno, y básicamente ese es el resumen, ¿verdad? Lo que estaba por ahí, lo que revisábamos, las CDFs, las PDFs, ¿verdad? Hablamos un poquito de los conceptos de mira, esto es WSS, está mal puesto ahí. White Sense Stationary. Después el proceso ergódico, cuando coinciden las medias, ¿verdad? Revisar esas cosillas. Por ahí también el Power Spectral Density y demás. Ok. Esto es un repaso, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Es un poco la idea
como entrar un poquillo en calor. ¿Cuál es la siguiente parte de la clase? Resolución de ejercicios, como les había dicho. Les voy a subir ejercicios. Mañana los grabo para subírselos, que es resolución de ejercicios. No solo darles la respuesta, la idea es mostrar un poquito la línea de razonamiento. Lleva un poquito más de tiempo porque es ponerse a resolverlo, grabarlo, etcétera. Pero lo que me interesa es un poco esa línea de pensamiento. Y más o menos esta es la tónica que vamos a estar siguiendo. Dice un poquito de salud mental. Yo sé que no es lo mismo estar viendo una clase de estas que estar viendo Netflix, ¿verdad? Cambia un poco. Preguntas que tengan acerca de algo de esto. Una consulta. Por cierto, algo que no les dije, van a haber horas de consulta, tienen que haber horas de consulta. Ahorita, para la otra semana ya quedarán formalmente establecidas, lo que estoy viendo es el medio de consulta, porque las licencias de Zoom, las licencias de Zoom, que es como por lo menos para mí, lo que yo he visto es más práctico, están un poquillo limitadas, entonces, bueno, ahí estamos viendo a ver cómo nos organizamos. Yo por ahí recibí sus comentarios, que algunos decían, puedo usar Discord o hay otras opciones por ahí, no sé, ahí estuve revisando, pero bueno, todas tienen sus pros y sus contras. La de Teams todavía no estoy muy convencido, no sé, ¿ustedes alguien ha tenido experiencia con Teams, con alguien y que saber si será mejor o no? Sí, profe, yo estoy llevando otro curso con Teams. Uh-huh. Lo estoy llevando con Leonardo Sandoval, que es como 2. Le puede preguntar a él si quiere, porque la parte de cómo se organiza el profesor, creo que tal vez con él puede tener una mejor contacto. ¿Y cómo le ha ido usted con Teams? ¿Cómo lo ha sentido? Es muy parecido a este. Uh-huh. Lo único es que a la hora de hacer el primer ingreso hay que tener, o sea, se requiere un poco más de tiempo porque hay que entrar con el dominio de estudiantec.cr nosotros y usted tiene que mandar la invitación a ese correo. Entonces todos tienen que tener el correo de Microsoft, el Outlook, para que le llegue la invitación desde ahí. Una vez solucionado el problema del primer contacto, es igual a este. Uh-huh. Sí, esa es la partecilla ahí que... Eso es lo que he escuchado, que a veces eso es lo que puede ser un poquillo enredadillo porque es más dependiente de una plataforma de Microsoft, me parece. No sé cómo anda para Linux. ¿Alguien trabaja en Linux acá? ¿Alguien está desde un Linux? Todos son Team Windows aquí. Igual hay una aplicación para el cel, entonces... Uh-huh. Sí funciona. Sí. Yo lo que Ok. tuve utilizado Teams también para otro profesor fue que no tenía acceso al chat. Digamos, todos mis compañeros sin problemas podían usar el chat. Yo no, y tuve una compañera que se le salió y no pudo volver a ingresar digamos, a la reunión. Ajá. Ok. Me dicen por ahí que sí está para Linux y para Mac, supongo. No sé si habían puesto ahí Mac, pero no sé si eso era que ya estaba o no. Yo lo tengo en Linux, pero no logré entrar en la videollamada. Permiso, profe. Uh-huh. Ajá. Yo Adelante. lo uso en Mac y funciona, bueno, ahorita estoy usando Zoom en Mac y funciona perfecto, y también Teams, y uso el de Webex. He usado los tres por cuestión del trabajo, no, Sí, no claro. directamente con el TEC. Y Uh-huh. los tres funcionan muy bien y es básicamente todo lo mismo. Nada más el Teams, como decía el compañero, sí hay que tener muy bien lo del usuario
y para meterse nada más. Ok. Ok, bueno, en la medida de lo posible, a mí me parece que es más sencillo el Zoom, ya el Zoom, digamos, si logramos establecer ahí el asunto, se deja un link fijo para las clases, para la consulta y demás, entonces yo me conecto ahí, ustedes pueden conectar y demás, bueno, y vamos a analizarlo. Ya para la otra semana espero normalizar eso. No sé si tienen comentarios en cuanto a cómo se veía la clase, digamos, la presentación. Fue un resumen, ¿verdad? Agarré toda la materia, lo que vimos, eso estaba como para 4 semanas, algo así. Bueno, que serían para nosotros no, estaban para 2 semanas, creo que era. Lo vi en un rato, ¿verdad? Así muy por encima, pero era un poco, pues también, pues, repasar un poquito y entrar ahí en calor, pero no sé si tienen algún comentario de sugerencias. Igual me los pueden hacer llegar por correo, ¿verdad? Si por A o por B creen que no la quieren compartir acá o si después lo piensan, no sé, no hay. Se entiende. Obviamente en otras clases no iría tan rápido, ¿verdad? Quería cerrar acá. Pues tampoco, una de las cosas que los estudiantes han estado muy preocupados, creo yo que es la palabra, es que uno se emocione, ¿verdad? Como de a distancia y decir, no, les hice un video ahí de 4 horas, ¿verdad? Vaya por 4 horas, ¿verdad? Y para una clase de 2, ¿verdad? O son 6 horas y etcétera, ¿verdad? Esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, eh, quiero mantenerme en el tiempo. Eh, Sí, por ahí vi que alguien tuvo problemas escribieron en el chat que alguien tuvo problemas con la presentación, va a seguir la grabación. Bueno, es un poco la idea también de que estén las grabaciones y que las puedan seguir de manera asíncrona también. Eh, si a alguien del todo se le está haciendo muy difícil, si conocen de alguien, ¿verdad? Que obviamente si se le hizo difícil no está aquí, ¿verdad? Entonces no pueda ver la presentación, que me lo haga saber, que me escriba, porfa, para ver qué podemos hacer para hacerles llegar a todos la clase. Entonces, no sé, no hay mayores comentarios. Si no se están quejando, ustedes se pueden quejar con toda confianza, ¿verdad? No los voy a agarrar entre ojos. Si Profe, tienen, sí, ¿cómo sería para hacerle consultas de ser necesario? O sea, ¿va a haber un horario o le ponemos correo o el cómo sería? correo, el correo está disponible y va a haber un horario. Va a haber un horario, entonces, como les decía, yo espero mantenerlo en Zoom, entonces simplemente eh, lo mantengo en Zoom, les doy un enlace y hay un horario de consulta, ustedes se conectan ahí y podemos llevar a cabo la consulta, ¿verdad? Me dicen que hay alguien que no se pudo conectar del todo. Este, eh, Porfa, si le pueden decir a quien no se pudo conectar, ¿verdad? Y que si también tiene problemas para la clase asincrónica, pues que me diga. Pero sí va a haber horario de consulta, igual por correo, ¿verdad? Eso está ahí, está el WhatsApp también. Profe, Ujú. igual yo creo que Zoom tiene como un máximo de 4 personas, que si es menos de 4 personas uno no ocupa licencia porque si son varias personas se cuenta como los 30 40 minutos. Creo que si son menos de 4 personas no se necesita una licencia para tener como las 2 horas. Creo que algo así iba el juego. Bueno, eso sí no lo conozco. Tendría que revisarlo, a ver si es para poca gente. Detalle es que la consulta pueden, perdón, puede entrar mucha gente simultáneamente, ¿verdad? También, pero bueno, vamos a revisarlo, a ver cómo funciona. Si no, también, bueno, habría que ver el límite también que tiene Hangouts, podría ser una opción, pero bueno, ahí lo vamos viendo. Yo esperaría sí poder contar con la de Zoom. Lo que pasa es que mandamos a comprar unas licencias y nos pararon, nos dijeron que todo lo tiene que aprobar el DATIC y el DATIC lo que tiene es una huaca de licencias ahí, pero
dan problemas. Entonces, la escuela quería mantener unas licencias ahí, pero bueno, estamos viendo cómo solucionamos eso. Bueno, por ahí alguien me dice que la sesión pareció bien, es un poco la idea que se entienda. Probablemente lo que esté haciendo es tratar de que la clase, digamos, esto ya tenía preparadas otras cosillas ahí. Esta semana fue que dijeron que empezábamos en semana 4, entonces, pues, no me esmeré mucho en esto, para ser sincero, porque era un repaso, pero espero las otras que se entiendan un poquito mejor. Hay una metodología un poquito diferente, lo que vamos a ver acá, y dedicar ahí ejercicios y demás. Espero que vaya mejorando. Entonces, igual, siéntanse en la confianza de decir si funciona, no funciona, ¿verdad? Y ahí lo vamos llevando. Entonces, y si no tienen más comentarios, entonces terminaríamos hoy por acá. Y ahí nos vamos acoplando. Entonces, a partir de la siguiente sesión, la otra semana también el repaso todavía. Y si tenían clases viernes, el viernes es feriado también, ya mandaron a decir, empezamos con feriado. Tantas semanas libres, empezamos con feriado. Ok, entonces, dice, sería por hoy, entonces, si alguien quiere comentar algo, pues acá quedo, pero si no, pues buenas noches. Bueno, profe, pura vida. Ok, pura vida. Hamlet. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, está bien. Buenas noches.